Gobierno busca un acuerdo con los trabajadores estatales para conjurar el paro. No hay recursos para ajustes salariales en el sector público, afirma el Ministerio de Hacienda. Ministra de Educación Gina Parodi anuncia que no negociará con el magisterio mientras haya paro. Educadores protestan en contra del gobierno nacional y salen a marchar en las principales ciudades del país. Duro ataque del expresidente Álvaro Uribe a la Corte Suprema de Justicia. Alto Comisionado para la Paz hace un llamado al sector empresarial para que tenga un papel mucho más ambicioso en la construcción del posconflicto. CMI llegó hasta el centro de entrenamiento de alias El Gavilán, segundo jefe del clan de los Úsuga, en el tapón del Darién. La Fiscalía le pide a la Corte Constitucional que anule todo lo actuado en el estudio de exequibilidad de la Ley de Extinción de Dominio por presuntos intereses del magistrado Jorge Pretel. Contaminación durante días sin carro se redujo en 26% según el distrito. Estudio de la Universidad Nacional indica que los mayores contaminantes son Transmilenio y el SITP. Santa Fe clasifica de primero a octavos en Copa Libertadores. Derrota a Atlas. Solamente a las 10 de la noche se sabrá cuál es el próximo rival de Santa Fe. James sigue siendo el jugador que conduce al Real Madrid. Ganó hoy. Nuestra lengua es nuestra identidad. Una fiesta que exalta las diferentes lenguas que se hablan en el país, nos acerca a la colombianidad y a su rica diversidad. Al final de la emisión, desde la Feria del Libro, los espero. Buenas noches, estos son nuestros secretos de hoy. 1. Le ganaron los ñoños al director de planeación. 2. Historia de las silbatinas a los presidentes. 3. Definitivamente esta es una nación de avivatos. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. A esta hora en el norte de Bogotá, gobierno y representantes de los sindicatos del sector oficial buscan llegar a un acuerdo que permita levantar el paro que adelantan más de 1 millón de trabajadores del Estado, quienes hoy suspendieron sus actividades. Joana Contreras, buenas noches. ¿Hay algún avance en las discusiones? Hola, muy buenas noches. Hoy se cumple el plazo para que el gobierno y los trabajadores estatales lleguen a un acuerdo directo en esta negociación colectiva. Desde las 6 de la tarde llegó el ministro del Trabajo, Luis Eduardo Garzón, junto con varios representantes del Ministerio de Hacienda y la Función Pública, dispuestos a presentar varias fórmulas para que se lograra un acuerdo con los trabajadores estatales, pero se encontraron con que varios sindicatos de las entidades públicas estaban solidarizados con el paro de FECODE y por eso no se pudo llegar a un acuerdo. Pero esto no quiere decir que aquí se acaban las negociaciones y se paran las partes. Aquí van a decretar una prórroga que puede ir hasta 20 días más y donde discutirán todos los temas de incremento salarial, donde los trabajadores piden un 9,6% y el gobierno ofrece tan solo el 3,6%, pero de todos modos también hay otros temas sobre la mesa, como lo es la formalización laboral, la inclusión y la vinculación de aquellos trabajadores tercerizados a las plantas de las entidades públicas. Estaremos muy pendientes de lo que termine de suceder aquí en el norte de Bogotá, donde están reunidos trabajadores y gobierno. Esta es toda la información. Joana Contreras, CMI, La Noticia. Joana, buenas noches. Pues por su parte, el ministro de Hacienda llamó a los trabajadores públicos a poner una dosis de realismo a sus aspiraciones y recordó que tuvo que hacer un recorte de 6 billones de pesos en el presupuesto por la caída de los precios del petróleo. La dosis de realismo a todas estas aspiraciones fue la petición del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, al señalar que en la actual coyuntura económica no hay espacio fiscal para la destinación de más recursos. Todo el país quiere avanzar, todo el país quiere mejorar, pero también tenemos restricciones que hay que, por supuesto, tener en cuenta. El funcionario señaló que en el caso particular de la educación, el gobierno viene haciendo esfuerzos importantes que se tienen que reconocer. Para llegarle a más colombianos, a que tengan más cobertura en la educación de primera infancia, que tengan una mejor educación básica y media y que tengan oportunidades para la educación superior, es fundamental. Cárdenas recordó los ajustes presupuestales que se han tenido que hacer tras la caída de la renta petrolera. Tuvimos que hacer un recorte de 6 billones de pesos en el presupuesto de este año, que hemos tenido el efecto de una caída muy fuerte de los ingresos petroleros. Se espera que las negociaciones lleguen a feliz término. La ministra de Educación, Gina Parodi, le advirtió a los educadores que no negociará con ellos en medio del paro nacional indefinido que iniciaron hoy. Al comenzar hoy el paro de FECODE, la ministra Gina Parodi hizo la perentoria advertencia. Yo, mientras haya paro, no negocio. La invitamos a que se atempere y que los problemas se arreglan en el diálogo.
El llamado que hacemos es que lo que hemos dialogado no ha dado resultados, por eso nos fuimos al paro. La ministra asegura que no hay justificación para el paro. Ni un aumento del 10%, ni quitar la evaluación escrita, ni una bonificación a quienes están en su último año de servicio, ni acompañarlos para la buena prestación del servicio de salud les sirvió. Que como la ministra no está en la mesa, habla de cosas que no son. Propusieron 10% condicionado a si hay una reforma constitucional que habilite los recursos, y si no hay reforma, ¿qué nos están ofreciendo? Nada. Entonces la ministra que no le falte la verdad. La ministra Parodi anuncia que las ofertas que hizo al magisterio de 10% de aumento salarial, de bonificación y de mejoramiento en el servicio de salud, las retira de la mesa. Todas estas propuestas que les hicimos a FECODE las retiramos de la mesa de negociación. Y cualquier negociación en adelante inicia de cero. El magisterio notifica que seguirá en paro a pesar de las advertencias del gobierno. Este paro se levanta, 6 soluciones. O se sientan a negociar o aquí no habrá paz laboral. El gobierno anunció que los días en paro no se les pagarán a los maestros. Precisamente los docentes marcharon por las calles de las principales ciudades del país para exigir del gobierno mejores condiciones laborales. La Plaza de Toros La Santa María fue el punto de concentración de maestros, estudiantes y trabajadores estatales que le pedían al gobierno que les atendiera sus peticiones en materia laboral y salarial. La marcha, que tuvo cerca de 30.000 asistentes, tomó todo el carril habilitado para los vehículos de la calle 26 en Bogotá. 25.000 profesores en el Valle del Cauca marcharon por las calles de la capital del departamento, piden un reajuste salarial. En Cartagena, más de 10.000 profesores de colegios públicos de todo el departamento de Bolívar participaron de una masiva marcha, mostrando su apoyo al cese de actividades académicas en todo el país. Fueron 16.000 los docentes que marcharon en el oriente del país. Las clases están paralizadas en 900 colegios, a los cuales asisten cerca de 240.000 estudiantes. El expresidente Álvaro Uribe rompió hoy el silencio que había mantenido sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia contra 3 de sus más cercanos ex colaboradores y aseguró que ese tribunal jamás lo quiso escuchar y en cambio lo acusa, según sus palabras indebidamente, de haber dirigido una organización criminal desde la Casa de Nariño. El senador Álvaro Uribe defendió por primera vez en forma pública las actuaciones de Diego Palacio, Sabas Pretel y Alberto Vázquez frente a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de condenarlos por cohecho. La Corte no me quiso escuchar como testigo y no es el juez de mis actos como presidente de la República. Uribe, hablando ante la plenaria del Senado, replicó a la Corte Suprema de Justicia porque le atribuye haber dirigido una organización criminal. Vamos a preguntar dónde la había. Si en el gobierno que preguntaba por lo que estaba ocurriendo, o allí que estaban interferidos por narcotraficantes como Giorgio Sale, Asensio Reyes. En cualquier terreno, en cualquier lugar, daremos el debate sobre la honestidad de nuestro gobierno y aspiro que la Corte Suprema de Justicia, que no ha querido, me escuche. El senador Uribe también atribuyó al gobierno y a la Corte haber planeado la divulgación de las condenas contra sus exministros en momentos en que estaba rechazando la masacre de militares en el Cauca. El alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, pidió al sector empresarial un compromiso más ambicioso con el posconflicto. Por su parte, la Cámara de Comercio de Bogotá reveló un estudio según el cual el 55% de los empresarios respalda el proceso de paz. Para el negociador plenipotenciario en La Habana, los empresarios deben aportar recursos a las regiones de cara al posconflicto. La visión del papel del sector empresarial tiene que ser mucho más ambiciosa, tiene que ir mucho más allá del problema ya suficientemente complejo de la reincorporación de unas guerrillas. Además, señaló que el gobierno calcula el costo del posconflicto igual a las inversiones en infraestructura. Estas declaraciones las dio en la presentación de la encuesta Perspectivas Empresariales para la Construcción de Paz de la Cámara de Comercio de Bogotá, la cual reveló que el 55% de los empresarios está de acuerdo con las negociaciones, mientras que un 45% está en desacuerdo. Desde la Cámara estamos convencidos que los empresarios son un factor importante, el sector privado debe estar involucrado en este
proceso. Hasta un 82% de las empresas de Bogotá estarían dispuestas a comprometerse de manera más importante con la reintegración de excombatientes si hubiese programas complementarios del gobierno. ¿Cómo podrían entrar a trabajar con personas que salgan del conflicto? ¿Qué incentivos y qué tipo de apuestas pueden hacer? El Alto Comisionado para la Paz también hizo un llamado al sector para que encuentren un mecanismo de justicia transicional que integre a los empresarios que han tenido que ver con el conflicto armado. El presidente Juan Manuel Santos le dijo a las FARC que no sigan incumpliendo sus promesas y que es hora de que le demuestren a los colombianos que están comprometidos con la paz. El mandatario dijo que a pesar de las críticas y los obstáculos, él sabe hacia dónde va, hacia una Colombia en paz donde seguirá perseverando con toda su decisión para lograrla. Sentémonos a llegar al fin de este conflicto lo más pronto posible. Así es como vamos a evitar más víctimas, más muerte y más dolor. El gobernador de Nariño respaldó los esfuerzos del presidente Juan Manuel Santos en la búsqueda de la paz. Lo llamamos a perseverar, a persistir, a no desfallecer. El presidente Santos también pidió ayuda a los nariñenses para hallar a la niña Nicole Palacios, desaparecida el pasado mes de diciembre en el municipio de Huesaco, y ofreció una recompensa de 70 millones de pesos. La policía capturó en las últimas 48 horas a 72 integrantes de la banda criminal de los Zúzugá en varias regiones del país. Entre los detenidos está una proxeneta que ofrecía jovencitas menores de edad a los capos de la organización. Las capturas se realizaron en 6 departamentos: Antioquia, Chocó, Córdoba, Atlántico, Valle del Cauca y Sucre, dentro de la operación Agamenón, que se realiza principalmente en el Urabá antioqueño y que busca dar con Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel, jefe del clan, como lo explicó el ministro de Defensa. Va detrás de romper de una vez por todas la espina dorsal de la estructura logística, extorsionista y de estructuras dedicadas al homicidio del clan Úsuga. Los detenidos estaban encargados de la adquisición de armamento, homicidios a sueldo, extorsiones e incluso cayó un funcionario de la Fiscalía que le suministraba información a este grupo ilegal. Otra de las capturadas, Briseida Machado, alias Paola, cumplía un rol ilegal distinto. También se detectó una red de proxenetismo que entregaba niñas y adolescentes de la región de Urabá con falsas ofertas de trabajos domésticos, las llevaban a viviendas rústicas para que estos delincuentes del clan Úsuga las explotaran sexualmente. Como lo prueba esta llamada telefónica interceptada por la policía y la Fiscalía. Pero están bonitas las dos que tiene ahí. Sí, están bonitas. Porque me iba a llevar a mi hermanita, pero no. ¿No qué? Tú me dijiste pues que no. No está a la 0 kilómetros y está lista, eche su manita, pero tiene que venir y cuenta lo que pase. Las autoridades se incautaron de municiones, armamento y equipos de comunicaciones. También se espera que se hagan efectivas otras 100 órdenes de captura. Desde Necoclí, Karen Cárdenas, en CMI, La Noticia. La Fiscalía pidió anular todo lo actuado en el estudio de una demanda de control de constitucionalidad de la Ley de Extinción de Dominio. Dicha petición se hace bajo el argumento de un presunto interés del magistrado de la Corte, Jorge Pretel. La Fiscalía General solicitó la nulidad del proceso que actualmente se adelanta por parte de la Corte Constitucional en relación con 2 artículos de la Ley de Extinción de Dominio, según los cuales la Fiscalía tendría facultades para ordenar y llevar a cabo búsquedas selectivas en base de datos y persecución de bienes. Para la Fiscalía se violó el debido proceso porque participó un magistrado con interés directo, particular y concreto, es decir, el magistrado Jorge Pretel, toda vez que la Fiscalía se encuentra investigando la procedencia de algunos bienes cuyo titular de derecho de dominio es el magistrado en mención y su esposa. Según la Fiscalía, el magistrado Pretel, al no declararse impedido frente al proceso de control de constitucionalidad, lo ha viciado de nulidad por existir un conflicto de interés, en el cual le convendría la declaratoria de inexequibilidad porque le quita facultades a la Fiscalía para adelantar investigaciones de extinción de dominio. El director del Fondo Premium, Rachid Malouf, rompió su silencio y aseguró que nada tuvo que ver con el manejo de dineros que derivaron en el descalabro financiero de la firma. Ante la juez 77 de garantías, Rachid Malouf aseguró que nunca manejó recursos en el Fondo Premium. Yo igual no tenía ninguna injerencia ni ninguna capacidad para opinar en esos negocios. También dijo que el millonario descalabro tuvo como causa el mal manejo de los dineros. Donde están esos 205.000 millones de pesos de los inversionistas. Se le prestan 6.5 millones de dólares en cuentas en participación a Capital. 1.8 millones de dólares a Compañía Colombiana de Capitales, 6.5 millones de dólares a Intervalor. La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en contra de Malouf y en las próximas horas, en una nueva audiencia, la juez del caso definirá si lo envía a la cárcel.
Con ocasión del Día Sin Carro, un estudio de la Universidad Nacional reveló que los buses del Sistema Integrado de Transporte Público y Transmilenio, sumados a las motos, generan el 70% de la contaminación en Bogotá. Las autoridades afirmaron que acelerarán la chatarrización en la instalación de filtros para reducir el smog y el hollín generado por estos vehículos. Buses de Transmilenio y el SITP se han convertido en chimeneas andantes. Algunos han sido repotencializados, pero varios llevan más de 12 años de circulación. Esto, según un estudio de la Universidad Nacional, ha desencadenado que el 40% de la contaminación en Bogotá sea producida por este tipo de transporte público. Donde determinan que el SITP y las motos son responsables por el 70% de las emisiones. Ante este panorama, el distrito afirmó que incrementará estrategias para reducir la contaminación generada por estas bocanadas de humo nocivo. Hemos introducido buses híbridos y también estamos empezando a implementar el programa de filtros. Además, se programarían 2 jornadas más de días sin carro, como la de hoy, tentativamente el 5 de junio y el 22 de septiembre, y se buscará que una de ellas pueda ser en todo el país. Ya estas jornadas deben volverse las jornadas de todas las ciudades capitales. El Día Sin Carro en Bogotá redujo la contaminación asociada a combustibles diésel en un 26%. El aumento del uso del SITP fue del 18%. En el Día de la Tierra, el ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, y el director del IDEAM, Omar Franco, presentaron un informe que revela alarmantes cifras sobre deforestación y erosión en Colombia. Colombia tiene una tasa de deforestación de 120.000 hectáreas anuales. En los últimos 5 años se han perdido 900.000 hectáreas. Esto es un diagnóstico que en general es bastante preocupante, pero que genera, eso sí, la posibilidad de tener herramientas para intervenir en el territorio nacional. ¿Quién nos acompaña en la intervención? Las corporaciones. La concentración de la deforestación está en Putumayo, Caquetá, Nariño, Guaviare y Chocó. La erosión también está en aumento. El 40% de la superficie del país presenta algún tipo de erosión severa, moderada o ligera. Y esta condición pues nos da lugar a que es el lugar del suelo que se está empezando a perder. Ese horizonte de capa orgánica se está empezando a perder. Los detonantes son la ganadería no sostenible, los incendios forestales y la minería ilegal. CMI revela la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría sobre la intención de voto para la alcaldía de Cali. Estos son los resultados del sondeo. A la pregunta, si las elecciones para elegir alcalde de Cali fueran mañana, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted? Roberto Ortiz, 18%, Germán Villegas, 16%, Clara Luz Roldán, 10%, Mauricio Hermitaje, 8%, Wilson Arias, 6%, Carlos Clavijo, 6%, Roy Barreras Jr., 4%, Luz Elena Azcárate, 3%, Carlos José Holguín, 2%, Carlos Pinilla, 2%, Michelle Maya, 2%, María Isabel Larrarte, 1% y Nicolás Orejuela, 1%, votaría en blanco 5% y no sabe o no responde 16%. Esta es la correspondiente ficha técnica. El Tribunal Superior de Bogotá negó una tutela que interpuso el exvicepresidente Angelino Garzón, quien pretende ser candidato a una alcaldía a través de la recolección de firmas. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá negó por improcedente la acción de tutela interpuesta por el exvicepresidente, por no existir vulneración alguna a los derechos invocados por el accionante y considera que primero se debe cumplir con el proceso de inscripción ante la Registraduría Nacional. El exvicepresidente desde Cali se refirió a la decisión. Que me dicen, usted no tenía por qué acogerse al concepto del Consejo Nacional Electoral. Aseguró que la impugnará. Y ellos tienen que mandarlo a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en los próximos 20 días para que la Corte Suprema de Justicia falle. Finalmente señaló que si se inscribe en algún partido puede correr el riesgo de que no sea procedente dicho proceso. Las importaciones cayeron 8,3% en febrero, según reportó el DANI. Las compras externas colombianas cayeron 8,3% en febrero al pasar de $5.003 millones en 2014 a $4.587 millones en 2015. De acuerdo con el DANE, esto obedeció principalmente a la reducción del 64% en las importaciones de combustibles. El sector privado insiste en medidas por parte del gobierno nacional. Hacemos un llamado para que apuremos el paso en esta materia si queremos que Colombia recupere el dinamismo en exportaciones. En febrero de 2015 se registró un déficit de la balanza comercial colombiana de $1.245 millones. El gobierno adjudicó al consorcio Mungí las obras para la reconstrucción de la nueva población de Gramalote en norte de Santander.
El consorcio Mungui se quedó con el contrato para construir la primera fase de las obras de urbanismo para el reasentamiento de Gramalote. Así lo anunció el presidente Santos. Va a estar la construcción de la plaza principal, del centro administrativo municipal, de la plaza de mercado, de las calles y los andenes. Esta primera fase de reconstrucción estará lista en 14 meses y tendrá una inversión de más de 73.300 millones de pesos. Esta primera fase tiene un periodo total de 14 meses, 2 de preconstrucción, 12 de construcción. Qué paciencia la que han tenido, que la verdad que son circunstancias que estaban por fuera un poco de nuestro control. Nuestro ánimo y nuestra voluntad ha estado siempre ahí. El reasentamiento de Gramalote será en la vereda Miraflores por contar con las características geológicas adecuadas. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,22% a 1.346 puntos. La acción más valorizada fue Preferencial del Grupo Aval, 3,96% a 1.180 pesos. La acción que más cayó fue Fabricato, 3,42% a 14 pesos con 10 centavos. La acción más transada fue la de Preferencial Grupo Aval, al movilizar 18.290 millones de pesos. Por su parte, el precio del dólar ganó 19 pesos. Indicadores económicos del día en CMI. Si su empresa busca liquidez, el Banco Abadillas tiene un producto hecho a su medida. Factoring presenta los indicadores económicos. Somos Banco Abadillas. Somos Grupo Aval. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 2.488 pesos con 50 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en 2.370 y la venden en 2.400 pesos. Un euro cuesta 2.672 pesos con 58 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 43 centavos. El azúcar se transó en 12,66 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $56 con 26 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.015 pesos. Santa Fe ganó en la Copa Libertadores y clasificó a octavos de final. Ya volvemos. Fue noticia por primera vez en 1976 por su medalla olímpica y ahora lo es por su cambio de sexo. Después de comerciales verán las primeras imágenes de Bruce Jenner vestido de mujer luego de la operación y yo los espero desde la Feria del Libro que celebra la Fiesta de las Lenguas. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde Corferias, en el pabellón de Penguin, en la Feria del Libro de Bogotá. Aquí hoy se realizó una fiesta a través de la música para homenajear las diferentes lenguas que se hablan en el país. Diversas expresiones musicales iniciaron hoy la Fiesta de las Lenguas en su 5ª edición. Una edición importante porque llegamos a cubrir alrededor de 50 de las 68 lenguas de Colombia. Los tambores hablaron de la herencia africana. Hacemos una fusión de los diferentes instrumentos que hacen parte de la diáspora africana. Tenemos instrumentos que hacen parte de la costa caribe, de la costa pacífica, e instrumentos que son directamente traídos de África. Representantes de varias etnias indígenas y grupos nativos demostraron que la música sirve para tender puentes y acercarnos al conocimiento de esas lenguas que se hablan en Colombia. El origen de nuestro idioma, el lenguaje huitoto, es originario del departamento del Amazonas y tiene raíces en el Caquetá, en el Putumayo, y son 4 dialectos. Jorge Velosa y Totola Momposina harán parte del platillo musical que en este pabellón juvenil de la Feria del Libro celebra la riqueza de los sonidos, la convivencia de lo tradicional y lo moderno y sobre todo las lenguas. Se siguen conociendo detalles del cambio de sexo de Bruce Jenner. Hoy se filtraron las primeras imágenes del medallista olímpico vestido de mujer luego de su operación. Tras una avalancha de rumores, Bruce Jenner ha dado de qué hablar días previos a su reveladora entrevista con Diane Sawyer. El padrastro de las Kardashian ha avivado el fuego pues se dejó ver vestido de mujer y los paparazzis no perdieron oportunidad para capturar al campeón olímpico ya transformado en mujer. Luciendo un traje largo a rayas, Jenner se pasea por los jardines de su casa en Malibu, California. Se le aprecia con el cabello largo y fumando un cigarrillo. Estas imágenes se han convertido en las primeras en donde se nota parte del resultado final de su cambio de sexo. Y en ese ambiente literario quiero hacer referencia a la obra de Julio Verne, La Vuelta al Mundo en 80 días, porque algo parecido es lo que quiere hacer una familia de Marruecos que han recorrido más de 100 ciudades y en este momento se encuentran en Bogotá.
En esta casa rodante, con espacios reducidos pero multifuncionales, con poca ropa pero mucho amor en cada uno de ellos, ha llegado a Bogotá esta familia marroquí que desde el 2013 decidió cambiar su estilo de vida, recorrer el mundo en esta casa carro y enseñarle a sus hijos que los valores y el compartir con personas de diferentes razas y nacionalidades es lo que nos une. Nosotros ahorramos mucho durante unos 3 años. El presupuesto viajando no es el mismo que uno viviendo en su casa, mucho más bajo. ¿Qué tenemos? Tenemos el combustible, tenemos la comida, tenemos internet. Los niños son educados por sus padres con la ayuda virtual. Todos hablan 5 idiomas y la calidad de nuestra gente los tiene fascinados. Para mí es aprender a vivir de manera con poca luz, sin mucha agua, respetar a la naturaleza y todo. España, Francia, Suiza, Bélgica, Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia, Colombia y en una semana emprenden para Panamá, después a Asia y África hasta el 2018. En este Día de la Tierra, la música fue el vehículo perfecto para dar un mensaje que nos atañe a todos, la deteriorada salud de nuestro planeta y nuestra responsabilidad con él. Las nuevas agrupaciones de la Orquesta Filarmónica de Bogotá salieron a las calles de la ciudad. El hecho de estar como tan cerca de los artistas es un poco más encantador, ¿no? Porque tú ves de primera mano como todo el performance de cada uno de ellos. Los escenarios para el deleite de transeúntes, biciusuarios y turistas fueron la bahía del Teatro Jorge Eliezer Gaitán y el Centro Internacional. Increíble, me gusta mucho que la gente apoye este tipo de conciertos. Así es más emocionante, siente uno la música y las vibraciones dentro de uno y se siente muy bien. Una iniciativa que pretende instaurar corredores culturales y puntos para el arte y la música en la capital. Tras su visita fugaz a Colombia, Paulina Vega Diepa, la actual Miss Universo, dejó al público colombiano con ganas de saber más sobre su nuevo trabajo aquí en Colombia. Por eso aquí en CMI les presentamos en exclusiva imágenes inéditas de la campaña de moda que protagonizó. La locación elegida para este photoshooting fue Nueva York. La soberana de la belleza universal modela con mucha naturalidad la colección de una firma chilena. En esta se incluyen accesorios, calzado y toda una amplia variedad de diseños que la hacen ver fresca y moderna tal cual es. Desde el pabellón de Penguin Random House en la Feria del Libro de Bogotá, en Corferias, me despido por hoy deseándoles que tengan una excelente noche. Nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Le ganaron los ñoños al director de planeación. 2. Historia de las silbatinas a los presidentes. 3. Definitivamente esta es una nación de avivatos. 1, 2 y 3 después de comerciales. Estos son nuestros secretos de hoy. 1. En un acto sobrio, privado y que pasó casi desapercibido, tomó posesión del cargo el nuevo gerente de una de las empresas comerciales e industriales más ricas del Estado. Les hablo del gerente del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE, el ingeniero industrial de Cartagena Alfredo Bula Dumar, quien es cuota del senador Bernardo Elías Vidal, conocido como Ñoño Elías, y quien además tendrá que manejar un presupuesto anual que alcanza los 8 billones de pesos. Esta designación no fue consultada con el director de planeación Simón Gaviria, quien exigía para el cargo un profesional técnico, no político, con capacidad de gestión y con experiencia en la ejecución de proyectos regionales. Sin embargo, al final, el pulso terminó ganándolo Ñoño Elías. La toma de juramento del nuevo gerente de FONADE la hizo el secretario general de Planeación, Edgar Gómez, y no el director de Planeación, Simón Gaviria. Una de dos, o Gaviria estaba muy ocupado con el trámite del proyecto de plan de desarrollo en el Congreso, o 2, sigue incómodo con esta designación de la que fue desplazado por Palacio. 2. La historia se repite. La primera como tragedia y la otra como farsa, escribió en una de sus obras Carlos Marx. Y eso parece que ocurre con el caso de las silbatinas contra el presidente Juan Manuel Santos en manifestaciones en Bogotá y en Medellín, en medio del dolor y la rabia por la masacre de los soldados en el Cauca a manos de las FARC. Según el senador Armando Benedetti, las protestas son promovidas por senadores del Centro Democrático y no pueden ser prohibidas por decreto, como intentó hacerlo hace 2 días el alcalde de Barrancabermeja, a raíz de la visita que hizo el vicepresidente Germán Vargas Lleras.
El propio Vargas Lleras desautorizó la alcaldada. Pero según Benedetti, este caso dio pie a dirigentes uribistas para afirmar que querían reprimir por decreto el malestar de algunos ciudadanos contra Santos y Vargas Lleras. Dijo Benedetti que lo que no recuerdan es que el gobierno del expresidente Uribe y en algunos municipios a donde iba el entonces presidente, se les prohibió a los ciudadanos realizar cualquier manifestación de protesta en contra del primer mandatario. Estas son las pruebas que hoy circularon en las redes sociales. El 5 de octubre de 2009, el alcalde de Zipaquirá expidió este decreto, el número 165, que prohíbe las manifestaciones públicas a raíz de la visita que el presidente Uribe iba a realizar a la población el 7 de octubre de 2009. El 5 de mayo de 2010, el alcalde de San Juan Girón en Santander expidió este otro decreto en el que adopta medidas de policía con motivo de la visita del entonces presidente Uribe para prohibir manifestaciones públicas en todo el municipio mientras estuviera allí el jefe de Estado. La verdad es que aquí y en cualquier lugar del mundo, las silbatinas al jefe de Estado son comunes y se prestan para alcaldadas en cualquier gobierno. 3. Me da pena con mis conciudadanos, pero un buen porcentaje de los colombianos son totalmente avivatos. Hace apenas unas horas, el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, denunció que el 30% de las reclamaciones de tierras son tramitadas por falsas víctimas o avivatos, que llaman. El defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora, denuncia ahora algo todavía más insólito. La historia es esta. El Consejo de Estado ordenó indemnizar a la comunidad aledaña al botadero de basuras Doña Juana. Hasta ahí, todo bien, todo bien. El distrito apropió una partida de 227.000 millones para la indemnización y ya se pagó la mitad. La otra mitad está pendiente de ser cancelada y será distribuida entre las víctimas que cumplan los requisitos y se hayan acreditado ante la Defensoría del Pueblo. Y aquí viene la bomba. ¿Saben cuántos damnificados se han inscrito como tales en la Defensoría pidiendo su partecita? 651.000. No me equivoqué. 651.000 damnificados. En la sentencia del Consejo de Estado se estimó que serían 65.000. ¿Somos avivatongos o no? Hasta mañana. Que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con la ministra de Educación Gina Parodi, ¿está usted de acuerdo con que los maestros sean evaluados? No, 70%. Sí, 30%. Total votos hasta el momento, 5.007. Mucha atención porque hace pocos minutos el ejército confirmó la muerte de un cabo primero de la institución Empatía Sur del Cauca, en un hecho que al parecer se trataría de un caso de fuego amigo entre tropas del ejército que se encontraban en la zona combatiendo a una cuadrilla de las FARC. En el mismo incidente un soldado también resultó herido. Muy bien, hasta aquí las noticias. Gracias y buenas noches. Nos vemos mañana, como siempre, en CMI La Noticia.